La filosofía práctica. Para Aristóteles, los saberes prácticos, los que están relacionados con la conducta humana, tienen una doble finalidad, según se considere el ser humano individualmente o se lo considere como parte de una sociedad. Los saberes prácticos respecto a la actividad humana, si es individual, tiene por objetivo conseguir la felicidad. Y la disciplina que estudia esto, pues es la ética. Por otro lado, si la actividad humana es social, el objetivo, pues es lograr un estado justo. La disciplina que estudia esto es la política. Ética aristotélica. La ética se ocupa del carácter humano y propone la felicidad como el fin al que se dirige la acción humana. Aristóteles entiende que una vida feliz es aquella que tras haberla vivido, quien lo ha hecho se siente satisfecho y afortunado. No está hablando por tanto de una felicidad momentánea, pero tampoco piensa que la felicidad sea un estado. La felicidad es una actividad y nace en la misma actividad. Para lograr una vida feliz, es necesario realizar actividades que vayan en consecuencia con la propia naturaleza. Los seres humanos estamos dotados de una serie de facultades naturales. Mediante su cultivo podemos lograr la actitud que conduce hacia la felicidad. Si las descuidamos, nos forjaremos un carácter que finalmente nos hará infelices. La facultad humana, por excelencia, que nos diferencia del resto de los seres naturales, es la capacidad que tenemos de razonar. Un ser humano no puede alcanzar una vida feliz si no le dedica atención a la actividad racional. Pero el ser humano no es solo su razón. El alma humana tiene además una parte vegetativa y otra sensitiva. En ellas se encuentra la facultad del deseo, que puede obedecer, incluso desobedecer a la razón. Aristóteles sostenía que la virtud ética consiste en el dominio y el sometimiento del deseo a la razón. Esto no se logra de modo aislado en una sola acción. Muy a lo contrario, la virtud es un hábito, un modo de ser permanente que se alcanza tras la repetición continua del mismo tipo de conducta. La conducta que lleva a la virtud y evita el vicio es siempre equilibrada, alejada de los excesos, pero no es posible proporcionar recetas sobre el término medio que nos hace virtuosos. Cada ser humano deberá emplear su razón para descubrir, de acuerdo con sus capacidades, dónde se encuentra el término medio que lo acerca prácticamente a la virtud y qué conductas en cambio lo alejan de la virtud. El carácter humano está formado por muchas tendencias e impulsos que la razón debe moderar. Cuando la razón no logra la moderación de los impulsos, aparecen las conductas viciosas, que lo pueden ser por defecto o por exceso. La virtud, en cambio, se encuentra en lo justo, en el justo medio, porque es fruto de la moderación y del equilibrio. Bueno, en la pantalla podemos ver algunos tipos de virtudes, resultado de las acciones de un alma racional. El tipo de conducta podría ser placeres. La virtud sería la templanza, pero el vicio por defecto del placer pues sería la abstinencia y el vicio por exceso sería el desenfreno. También si tomamos el tipo de conducta de peligro, podemos ver que la virtud es la valentía y que el vicio por defecto sería la cobardía y el vicio por exceso sería la temeridad. Bien, así podemos mencionar un montón de conductas y la están viendo en pantalla. Al igual que Platón, Aristóteles pensaba que la principal virtud moral es la justicia, pero mientras que para él primero esta se alcanzaba como consecuencia de poseer las otras virtudes, para Aristóteles era la virtud cuya posición ayuda a encontrar el equilibrio entre esos extremos en los que se encuentran las otras virtudes.
Para Aristóteles, además de las virtudes éticas, existen las virtudes dianoéticas, que se alcanzan gracias al cultivo de la razón. Entre estas se pueden destacar la prudencia y la sabiduría. La prudencia es el ejercicio correcto de la razón que ayuda a determinar racionalmente la conducta virtuosa, y la sabiduría es la virtud que se alcanza cuando se conocen las realidades que están por encima del ser humano. Según Aristóteles, cuando se posee la sabiduría, se logra la máxima felicidad y se llega a rozar lo divino. La filosofía política. La ética se ocupa del bien individual y la política se ocupa del bien común. Este último fue considerado por Aristóteles como el más hermoso y prioritario de todos los bienes. Para este filósofo, el hombre es por naturaleza un animal social. Necesita formar parte de una comunidad humana. La esencia misma del Estado no es fruto de un acuerdo que pudo no haberse suscrito, como defendían en cierto momento los sofistas, sino que la propia naturaleza humana exige su existencia. Por tanto, sin un Estado que persiga el bien común, no habría individuos verdaderamente humanos que intenten lograr su propio bien individual. Para alcanzar el bien común, el Estado puede asumir distintas formas en función de la cantidad de gobernantes con que cuente y según el objetivo que estos persigan. Combinando ambos criterios, Aristóteles distingue varias formas de gobierno. Sus formas de gobierno, pues él las clasifica en gobiernos justos y gobiernos injustos. El objetivo de un gobierno justo es que el gobernante persigue el bien común. Si el gobierno justo está gobernado por una sola persona, sería monarquía. Si lo gobiernan varias personas, sería aristocracia. Y si lo gobiernan todos, sería democracia. Los gobiernos injustos, por otro lado, en la contraparte, su objetivo es el gobernante persigue su propio bien. Si lo gobierna una persona, se llama tiranía. Si lo gobiernan pues varias personas, se llama oligarquía. Y si lo gobiernan todos, se llama demagogía. Aristóteles afirmó que consideradas en abstracto, las formas de gobierno preferibles son la monarquía y la aristocracia, pero teniendo en cuenta que quienes gobiernan son seres humanos concretos y conociendo su tendencia natural a orientar la acción hacia el beneficio personal, la forma de gobierno preferible es la democracia o politeia. Fíjate el periodo helenístico. Durante el periodo helenístico, el debate filosófico tuvo 5 voces: los platónicos de la academia, los aristotélicos o peripatéticos, como se hacían llamar. Bueno, a Aristóteles le gustaba enseñar paseando alrededor del patio central, de ahí viene peripatos en el liceo, por cierto. Bueno, los epicuros, por otro lado, o los filósofos del jardín, los estoicos de Zenón de Sitio y los escépticos de Pirrión de Elis. El epicurismo. La escuela epicúrea debe su nombre a Epicuro de Samos, quien emigró de Atenas y adquirió una propiedad a las afueras de la ciudad para fundar una escuela filosófica que fue conocida como el Jardín. La escuela mantuvo abiertas sus puertas hasta el siglo III después de Cristo. La doctrina epicúrea abarcó las 3 grandes áreas que los antiguos habían dividido la filosofía: la lógica, física y ética. Su aportación más original la encontraremos en el ámbito de la filosofía moral. En el terreno del conocimiento defendió un empirismo radical que concedía plena fiabilidad a los sentidos. Según los epicúreos, si cometemos un error al conocer, este solo puede prevenir de la razón, que no solo limita a la inmediatez de los datos, sino que elabora el conocimiento, y al elaborar dicho conocimiento se pudo haber confundido. Epicuro construyó una teoría física solo porque la consideraba necesaria para su teoría moral.
El miedo a los misterios de la naturaleza, que incluyen tanto los fenómenos celestiales como la conciencia de la propia muerte, puede perturbar al hombre e impedirle alcanzar la felicidad. De ahí la necesidad de construir un saber sobre la naturaleza que elimine ese riesgo. La física epicúrea está basada en la teoría atomista y es materialista y mecanicista como la doctrina de Demócrito. Para Epicuro solo existen cuerpos y vacío. La existencia de los cuerpos nos las muestran nuestros sentidos y la existencia del vacío la inferimos del hecho de que existe el movimiento. Los cuerpos pueden ser simples o compuestos. Los cuerpos simples son los átomos y los compuestos son los resultados de una combinación de átomos. Pues bien, vamos a lo que realmente nos interesa para el tema del día de hoy, la ética. La ética epicúrea se basa en proponer la felicidad como fin último de la conducta humana y en identificarla con el placer y la ausencia del dolor. Epicuro distinguió dos tipos de placeres: placeres en reposo y placeres en movimiento. Placeres en reposo es un tipo de placeres. Una vez alcanzado el objeto que los produce, la sensación placentera se instala definitivamente en el sujeto que lo experimenta, por ejemplo, el conocimiento y la amistad. Placeres en movimiento tienen un carácter efímero, de modo que apenas lo experimentamos, la sensación placentera desaparece y nos obliga a renovar el esfuerzo para recuperarlos, por ejemplo, el saciar el hambre o la sed. Para Epicuro son preferibles los placeres en reposo, ya que los placeres en movimiento provocan turbación emocional y generan una dependencia que trae consigo un cierto grado de sufrimiento. El objetivo último de la conducta humana es alcanzar un estado de felicidad serena e imperturbable, denominada ataraxia, en el que el individuo es capaz de prescindir de todo aquello que lo puede acarrear al sufrimiento. El estoicismo. Zenón de Sitio abrió una escuela de filosofía en Atenas en el año 306 a.C., junto a uno de los pórticos de acceso hacia la ciudad. Por ese motivo, sus seguidores fueron denominados estoicos o filósofos del pórtico. La filosofía estoica tuvo un buen número de seguidores y su existencia se extendió más allá del periodo helenístico. Llegó a ser una de las escuelas dominantes durante el periodo romano, con pensadores como Séneca, Epíteto y quizás el emperador Marco Aurelio. El objetivo primordial de la filosofía estoica consiste en lograr la felicidad por medio de la virtud. Para conseguir su objetivo, consideraron imprescindible alcanzar un conocimiento verdadero sobre la realidad natural. El vínculo entre virtud y ciencia era tan grande que pensaron que debía existir una correspondencia entre los tipos de virtud y las partes en las que se divide la ciencia. En consonancia con las tres ciencias reconocidas en ese entonces, lógica, física y ética, distinguieron tres tipos de virtud: la racional, la natural y la moral. Lógica. La lógica es la ciencia de los discursos. Los estoicos distinguían dos tipos de discursos: los continuos y los de preguntas y respuestas. Los primeros se debían ocupar pues la retórica y los segundos la dialéctica. En ambos casos, el objetivo es establecer un criterio de verdad. Para los estoicos, la tarea principal del pensamiento es guiar la acción y para ello debe ser capaz de diferenciar la verdad del error y la falsedad. La parte de la lógica estoica que ha ejercido una mayor influencia en la filosofía posterior es la que se ocupa de las proposiciones y de los razonamientos en los que se establecen conexiones entre proposiciones simples. Estos estudios son la base pues de la moderna lógica de enunciados. La física. La física estoica sostiene la existencia de un orden necesario, perfecto, inmutable y de carácter racional que gobierna la realidad. La naturaleza está compuesta por dos principios: un activo, la razón,
y otro pasivo, la materia, que son corpóreos, porque para los estoicos no existe ningún tipo de realidad incorpórea. La acción de la razón sobre la materia configura los distintos seres naturales, creando la realidad tal como nosotros las conocemos. Esta acción tiene un carácter necesario, pues todo lo que acontece tiene una causa que lo determina. Existe una cadena causal de hechos que son a su vez causa de otros hechos. De romperse esta cadena, se quebraría el orden racional del cosmos. Este orden tiene carácter divino. Dios se identifica con el cosmos y lo gobierna. La doctrina estoica sobre la naturaleza es desde luego panteísta, la ética. La ética estoica es una guía para el uso de la razón para que ésta permita al ser humano establecer la armonía entre la naturaleza y él mismo. Esta armonía lo conducirá hacia la felicidad. Para alcanzar la felicidad, la razón debe aceptar voluntariamente el orden natural y universal, que de cualquier modo no es posible alterar. A partir de aquí, los estoicos deducen sus principios éticos que se basan en la noción del deber, entendido como conformidad de la acción humana con el orden racional del cosmos. Los estoicos concibieron la moral como un remedio para los males humanos. El sufrimiento es causado principalmente por las pasiones entendidas como deseos irracionales que nos llevan a afirmar nuestra propia individualidad por encima de las sabias leyes de la naturaleza. El sabio estoico debe ser capaz de entender y cumplir con el deber, logrando así liberarse de las pasiones que son la causa de todo sufrimiento. La perfección moral del sabio estoico consiste en alcanzar algunos estadios. El primero, la autarquía o independencia del exterior. El segundo, la apateia o imposibilidad ante las desdichas. Y el tercero, que ya lo mencionamos, la ataraxia o imperturbabilidad del ánimo. El escepticismo. Más que una escuela filosófica, el escepticismo es una propuesta de modelo de vida que formuló Pirrión de Elis, que contó con numerosos seguidores durante el periodo helenístico. El escepticismo se basa en la idea de que es posible vivir una vida feliz y alcanzar la paz del espíritu a pesar de que no haya verdades que se puedan conocer o valores que se puedan alcanzar. La tesis fundamental de esta doctrina se puede resumir en algunos postulados. Las cosas son indiferentes e indiscriminadas y por tanto nuestras opiniones respecto a ellas no son verdaderas ni falsas. El camino correcto consiste en carecer de opiniones y de inclinaciones, admitiendo que nada es más de lo que no es. Tercero, quienes logran alcanzar esta disposición de ánimo disfrutarán de la imperturbabilidad que conduce hacia la felicidad. Pirrión aseguraba que nada es bueno, malo, justo ni injusto. Así, nada es verdad, sino que los hombres actúan en todo momento por convención y costumbre.